Matemáticas 1, bloque 5, secuencia 38. Programa 27, medidas de tendencia central. Buena parte de nuestro conocimiento proviene del análisis de los datos que recopilamos mediante diversas técnicas y métodos, ya sea que estos datos provengan de un experimento, de un censo o sean las cuentas diarias de un negocio. Para analizarlos podemos aplicar conceptos de la estadística como la media, la moda y la mediana, conocidas como medidas de tendencia central. Consideremos que en el salón de clases de una escuela se necesita mobiliario nuevo para los alumnos. Es importante que las bancas sean cómodas, por eso necesitaremos saber cuáles serán las medidas óptimas para su diseño. Para ello, empezaremos por conocer las alturas de los alumnos. Además de ser utilizadas por los alumnos que ahora van en la escuela, las bancas deben servir en el futuro a otros alumnos, situación por la que la fábrica necesita saber cuáles son las medidas más adecuadas para su elaboración. Un alumno del grupo sugirió usar el promedio de las estaturas de sus compañeros. Para facilitar el manejo de los datos, los alumnos ordenaron los datos de menor a mayor e hicieron una gráfica para representarlos. Ahora que tenemos este conjunto de datos y que lo hemos ordenado y representado en una gráfica, procederemos a obtener las distintas medidas de tendencia central. Aunque en un problema podemos obtener las tres medidas, siempre hay una medida de tendencia central que resulta más conveniente que otra. Aproximadamente, ¿cuántos libros lee al año? Unos 4. Como 3. Al año normalmente entre 2 libros aproximadamente. Como 5 más o menos. Pues como 1, porque leo muy poco. Supongamos que con los datos numéricos que acabamos de obtener, queremos responder a la pregunta: ¿cuántos libros leen al año las personas encuestadas? Como el número de libros leídos por cada persona es diferente, necesitamos un valor que sea representativo del conjunto de datos. Para obtenerlo, calcularemos la media aritmética. Dividamos el total de libros que las personas leen entre el número de personas encuestadas. En este caso, la gente encuestada lee 3 libros al año en promedio. La media aritmética se utiliza también cuando el número de datos es muy grande. Por ejemplo, para saber cuántas personas viven aproximadamente en cada casa de México. Según el censo de 2005 del INEGI, vivían en México 103.263.388 personas que habitaban 24.006.357 viviendas. Si dividimos el total de habitantes del país entre el número de viviendas habitadas, obtenemos un promedio de 4.3 habitantes por vivienda. Hay situaciones en las que no podemos utilizar la media aritmética, como cuando los datos no son numéricos, sino nombres, propiedades u objetos que no podemos sumarlos entre sí. O cuando hay datos con un valor extremo muy alto o muy bajo, que alterarían el resultado de la operación. Como los datos de la estatura de los alumnos son numéricos, entonces podemos calcular la media aritmética. Para ello, sumamos las estaturas de los alumnos y el resultado lo dividimos entre el número total de alumnos. La media aritmética es la medida de tendencia central más conocida y comúnmente se le conoce como promedio. Aunque la media, la moda y la mediana también son medidas que representan el promedio de un conjunto de datos.
La moda también es una medida muy utilizada, ya que es la única que nos permite trabajar con datos cualitativos. Dígame, entre el rock, el pop y la cumbia, ¿cuál es su estilo favorito de música? Pues la cumbia. Pues todo, pero más el rock. Más el pop. El pop. El rock, cumbia, el rock. Pop. En este caso, la moda nos indica cuál de los géneros musicales, rock, pop o cumbia, es el preferido de las personas entrevistadas. La moda es el dato que se menciona con mayor frecuencia. La moda es el dato que más aparece en un conjunto de datos. Por ejemplo, el candidato con mayor número de votos en una elección. La moda se utiliza cuando los datos que recopilamos no son números, sino que son nombres de personas, de objetos o sus atributos. No siempre un conjunto de datos tiene una sola moda, pueden tener varias o ninguna. Volviendo al problema del mobiliario escolar, vemos que los datos tienen una moda. Sin embargo, la moda no es la medida de tendencia central que mejor representa las estaturas de los alumnos, ya que se encuentra en uno de los extremos si ordenamos los datos de menor a mayor. Si se fabrica el mobiliario con esa medida de la moda como promedio, puede resultar incómodo para muchos alumnos. La moda mide la frecuencia de los datos recopilados, los cuales son independientes entre sí y podemos representarlos en una gráfica de distintas maneras sin que se alteren. En cambio, la mediana es la única medida de tendencia central que depende de la posición de los datos. Por ello, es indispensable ordenarlos de menor a mayor o viceversa. ¿Nos pueden decir de dónde son? De Valle de Chalco. De Valle de Chalco. ¿Nos puede decir de dónde es usted? De Pachuca, Hidalgo, venimos. De Toluca. De Naucalpan, Estado de México. Vengo de Tecámac, Estado de México. Imaginemos que queremos obtener el promedio de la distancia que han tenido que recorrer estas personas para llegar al Zócalo en la Ciudad de México. Entonces, calculemos la media aritmética. ¿Nos puede decir de dónde es usted? De Rosario, Santa Fe, Argentina. Si incluimos este dato, en la gráfica vemos que la distancia recorrida por el turista extranjero es un valor excepcionalmente alto comparado con el resto de las distancias. Al calcular nuevamente la media aritmética, nos damos cuenta que la distancia recorrida por el extranjero hace que obtengamos un resultado mucho mayor que el anterior. Ahora obtendremos la mediana de las estaturas de los alumnos. Para encontrarla, ordenamos los datos de menor a mayor o viceversa. Luego hallamos el valor que está a la mitad. Para ello, podemos tachar uno a uno los datos de los extremos hasta llegar al medio. Cuando el número de datos es impar, la mediana es el dato que está en el centro del conjunto de datos. Si el número de datos es par, entonces calculamos el dato cuyo valor esté a la mitad de los valores anterior y posterior si son distintos, o conservamos el mismo si son iguales. En este caso, necesitamos obtener un valor que esté entre 1.50 y 1.52. Así, la mediana es igual a 1.51. Observa que la mediana de los datos es equivalente a la media aritmética que obtuvimos. Este dato servirá como medida del promedio de la estatura de los alumnos, y con base en él se podrá construir el mobiliario de la escuela. Para saber cuál es la medida de tendencia central que se debe utilizar en una situación determinada, es necesario analizar el tipo de datos recopilados.
Si nuestros datos son numéricos o si son nombres de objetos, podemos deducir si debemos utilizar la media, la moda o la mediana para resolver nuestro problema.